Desde el estudio R. Presentamos el podcast con Mauricio Rubio. Historias en la Perla de Oriente. Bienvenidos a estas interesantes historias. Buenas noches, muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en el podcast de Mauricio Rubio, su servidor, y las historias en la Perla de Oriente. En esta oportunidad tenemos al reconocido comentarista deportivo, don Ernesto Aparicio. Buenas noches, don Neto. Buenas noches, señor Rubio, ¿cómo le va? Es un gusto estar y gracias al Todopoderoso que estamos en este podcast, lo que usted expresa de las historias de nuestro querido San Miguel y zona oriental y, ¿por qué no, El Salvador entero? Bueno, primeramente, siempre preguntamos al invitado, pues, cómo vivió su infancia y adolescencia, así a grandes rasgos, bueno, aquí en la Perla de Oriente, porque su desarrollo infantil y de adolescencia, tengo conocimiento de que aquí estuvo usted en estas historias. ¿Cómo no? Estuvimos también en San Salvador, Mauricio, gracias a mis padres que logramos estudiar en Liceo Salvadoreño Externado de San José, Santa Cecilia también de castigo, nos mandaron un año por ahí, y acá en San Miguel, Instituto Nacional Isidro Menéndez y el Instituto Católico de Oriente, donde en 1964 cerramos como bachiller. Logramos participar en fútbol y baloncesto, Mauricio, en el externado. El capitán del equipo, su servidor estaba en primer curso, era Pipo Rodríguez. Mauricio Pipo Rodríguez era el capitán del equipo. Ya en segundo curso jugamos baloncesto y fuimos campeones colegiales de segunda división, dirigidos por Ernesto El Mudo Rusconi. Bueno, ahí estamos con... hoy vamos a otro campo. Y aquí en San Miguel, disculpe Mauricio, concluí con Coco Ojeda, era nuestro técnico de baloncesto, y nos coronamos campeones de San Miguel con el Instituto Católico de Oriente, compañeros como Eric Madrid, Carlos Álvarez, Chacarita Espinosa de Chinameca, Enrique Duarte, Neto Chofler hijo, para contarle a Mauricio Zapata de algunos de los integrantes de ese equipo de baloncesto de 1964. ¿Qué posición jugaba ahí usted, don Neto? De lateral o forward, como se conoce. El center pivot era Freddy Chofler, el otro lateral era Chácara Espinosa, y los dos defensas en el 2-1-2, Eric Madrid y Carlos Álvarez. Ahí, ¿cuál era el otro equipo que con los cuales jugamos? Rivales, sí. En contra, sí, jugamos con el rival más fuerte? El Instituto Nacional, porque ahí jugué un año anterior, nos dirigía don Carlos Córdoba, y el rival era con Nelo Cuello, el exintegrante, es decir, que estuvimos con el INIM, y luego tuvimos que ir a jugar contra el Instituto Nacional de Santiago de María. Logramos la victoria en la tierra de los Bermúdez, pero a su servidor le dieron un codazo en la garganta que tuvo que salir como 5 minutos de la cancha. Estaba batido Coco Ojeda, pero logré recuperarme y vino el desquite deportivamente hablando. ¿Cómo cuántos equipos o cuántos colegios participaban en esos torneos? Estaba el Liceo Oriental, el Instituto Nacional Isidro Menéndez, otro de los colegios que estaba, es el equipo que le decía del Nacional de Santiago de María, el Instituto de la Unión también venía a participar. Su servidor incluso logró jugar en el equipo Universidad del Salvador baloncesto de primera división y fuimos campeones en 1967. Pío Salomón Rosales, oriundo de Jucuapa,
era nuestro entrenador y campeón medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 1959. Compañeros como Ricardo Rodríguez, un gran defensa, Toby Escobar Lozano, que fue músico también en el ataque, era un defensor, su servidor, a pesar de mi estatura, y teníamos a Alfredo Chombor, que era el centro pivot, y los laterales, por cierto, el amigo Lozano era uno de ellos, y Ricardo Serpas el otro, campeones de segunda categoría colegial, y les decía también de primera con el equipo universitario, donde fui compañero de un gran jugador que era, además de Pío Salomón Rosales, Osvaldo La Guagua Rivas, que con él esa noche que le ganamos al Juventud Olímpica de baloncesto, donde jugaba Chamba Cáceres y Luis Eduardo Cucalón, me llevó efectivamente a la Feria Internacional. Debutaban la Fiebre Amarilla y también en un grupo de México, donde venía Benny Ibarra. Bueno, vámonos a la historia de la radiodifusión migueleña o de Oriente. ¿Qué nos puede decir acerca de cómo fue o cuál fue la primera estación de radio en AM? Aquí hubo varias estaciones, la YSHQ Radio Progreso, cuyo propietario era un piloto aviador, Jaime Castro, mi padre era el gerente. La otra era YSCF Ondas Orientales, parte de la Corporación de Radio Cadena YSKL. Estaba la Radio Pax de los señores sacerdotes y también la Radio Fiesta, que estaba frente al Instituto Nacional. Ahí trabajaba Danto Fernández, que fue, como le decía anteriormente al licenciado Carlos Córdoba, el primer contratado por una estación de San Salvador, YSU Radio Cadena. Y los primeros inicios de esas radios, usted claro que conoce donde está la pupusería Los Gorritos. Ahí empezamos, estaba su servidor, 13 años de edad. Leonardo Heredia vino a grabar todos los programas de La Chaparrastique, que era en esa ocasión en FM. Estaba la radio Chaparrastique 106.1 AM amplitud modulada. Y efectivamente locutores como David Chávez, como Aristides Pineda, Benjamín Argueta, varios de los locutores, Ego Serrano, además que mi padre Joaquín Aparicio hacía las grabaciones, estaba José Alfonso Romero, Lewis, conocido como Lewis, y operadores como Luis Alonso Hernández, como Jorge Cañitas, Daniel Novoa, y el primer plantero, usted lo conoce, el viejo Quincho, fue el primer plantero. Y el transmisor era, por cierto, Hechizo, a través de Ernesto Camacho, que lo traía desde Cojutepeque, Camachito, y el primer transmisor de 1 kilo Collins fue en AM, en marca Collins en 1964, Mauricio. O sea que la Chaparrastique inició sus operaciones en 1959. 65 años son ya. 65 años. 59. Sí. A esa fecha, ¿qué edad más o menos tenía usted? 13 años tenía su servidor y venía a acompañar a mi padre, a Manuel Rivas Pineda y a Danto Fernández aquí al Estadio Oriental, porque atrás quedaba ahí donde es la pupusería Los Gorritos, la radio. Solo pasábamos un alambre de neopren y llevábamos una consola, usted se acuerda de esa marca, Bell, que eran de tubos. Entre dos la llevábamos y había una cabina en el centro donde narraban Joaquín Aparicio, Manuel Rivas Pineda y comentaban, y los comerciales estaba Danto Fernández. O sea, la pregunta que le quiero hacer pues es ¿cómo comenzaba? ¿Qué formato
se inició la radio Chaparrastique. Exacto, con el formato, como le decía, la programación, los programas los grabó Leonardo Heredia, la identidad o identificación de la radio que se llamaba en esa época. Había programas como Un éxito de hoy, Un éxito de ayer, Un éxito del mañana, así como también la discoteca de radio Chaparrastique. O sea que 6, 7 programas los hacía él mismo, no necesitaba operador, sino que él mismo buscaba los discos. Por ejemplo, My Blue Sky, Mi cielo azul, de Juan García Esquivel, él colocaba para hacer la identidad. Por ejemplo, Y, tararán, S, tararán, G, tarararararán, tan tan, emisora insignia del departamento de San Miguel para toda la zona oriental. Es la voz de Leonardo, ¿cierto? Y le arruiné una grabación, me dijo hasta de qué me iba a morir. Ahí en la parte técnica, ¿qué tipo de equipo se utilizaba en ese tiempo? Sí, le decía el transmisor hechizo, que se usaban también los discos de 78 revoluciones por minuto. Esos son los acetatos, esos se doblaban, se les quitaba todo y los usaba como bobina. Ernesto Camacho, que hizo funcionar el primer transmisor de 1 kilo de radio Chaparrastique. 5 años después de 1959, en el 65 apareció el Radio Minuto, con unas grabaciones que realizaba mi madre. Radio Minuto da la hora. Era la voz de la niña Hilda. De la mamá Hilda, sí. Le decía. Mamita. Bien, sí. Solo hay una mamita, me decía, no hay otra. Es lógico, le decía. Sí, en cuanto al equipo de cabina, digamos, ¿se acuerda de la marca Altec? Altec, sí. Esas eran las consolas Altec, una consola de más de 10 canales de salida. Y los micrófonos marca Shure de esa época, incluso para el cuarto de grabación, había pues esas grabadoras marca Shure muy buenísimas. Por cierto, daban un sonido extraordinario y a un servidor le tocaba grabar las noticias de La Voz de los Estados Unidos de América para pasarlo a Radio Chaparrastique, donde comenzamos en 1963. Ya la radio se había trasladado a la colonia Belén, en el pasaje El Colector. Así que me tocaba con el negro, usted se acuerda de José Cipriano Molina Aparicio dos Santos, era mi operador. Los domingos es supernumerario y después al estadio Juan Francisco Barraza. Después ya tuve turno de 2 a 4. El Chele Lalo era mi operador, no sé si lo conoció al Chele Lalo. O sea que en ese tiempo, cuando se inició, el mismo operador era locutor. No, había operador y locutor. O sea, otro de los locutores que creo que él conoció fue Beto Ayala, Chele Ayala, hermano del que tenía radios aquí también. Sí, sí. De René Ayala. De René Ayala. Pero no el bachiller. Sí, hermano de él. Beto Ayala. Beto Ayala. Sí, de sobrenombre le decían que era muy pronunciado de frente, le decían Frente Pato. Y don René Ayala trabajó ahí también. Oscar René. No, solo Beto. El dueño de la radio. Por cierto, él fue que trajo el FM aquí a San Miguel. A San Miguel. Exactamente. Con la Radio Cristal. El Radio Cristal, correcto. Él y su señora eran los que observaban el trabajo de FM, que comenzó en la capital con circuito YSR, que le habían quitado al gran señor don Boris Eserki el FM y lo tuvo que rescatar, porque solo en 700 kHz estaba circuito R, que tenía, usted recordará, frecuencias adyacentes a través del señor Tarabanino, Guillermo Tarabanino, que fue el que también colocó aquí la YSHQ Radio Progreso, que estaba en la entrada acá a San Miguel.
Ahí trabajó uno de mis hermanos, que Dios en gloria lo tenga, Jorge Aparicio Pescuecillo, era operador. Sí, sí. Entonces la Radio Minuto La Pantera aparece como en el 65, Es correcto, 950 AM. 950. Y Radio Minuto La Pantera, por y cierto. el estilo de la Radio Minuto La Pantera inició así, estilo juvenil, Exacto, usted tiene desde el inicio. desde el inicio, sí. O daban noticias. También noticias, porque acuérdese que se copiaba las cadenas, como la primera cadena comercial que hubo en el país, Radio Cadena YSU, que nació en 1947. Ya Radio Cadena YSKL es de 1957, que se llamaba Radio Universal, Radio Cadena Universal, YSKL. Sí, yo recuerdo en cuanto a la tecnología, pues, de ese tiempo, recuerdo yo que se trabajaba con acetato, era de este material de aluminio. Exacto, sí. De aluminio, y entonces había un cajón. Ese lo vi ahí en la Chaparrastique y también en la CF. Exacto, el que lo hacía funcionar era mi padre. Ahí copió Loncho, sí. E Iván Leonel Zapata. Entonces, cuando yo llegué todavía a la CF, porque fue la primera radio que llegué a través de Danton Fernández. Ahí también fue gerente Joaquín Aparicio Padre. Porque Danton Fernández fue gerente de la radio Fiesta de la Ranchera. ¿Sí? Y entonces mi padre, como trabajaba ahí en el Instituto Nacional Isidro Menéndez, era jefe de taller de mecánica general, ¿no? Todo lo que tiene que ver con torno y fresadora. Entonces... Yo los visitaba por ahí porque estaba el director por cierto, era el señor Portillo, el profesor Portillo, que le decíamos Portillón vitaminado. Sí, sí. Entonces lo que le quiero contar de que a través de mi padre, porque ahí en el instituto había una cuestión de que mucha gente entraba por cuello, aunque hicieran el examen de admisión, hay veces que no tenía cuello, y entonces Danilo le dijo a Danton que le ayudara con Danilo a meterlo ahí al instituto. Y entonces me contaba mi papá después, que cuando él, porque ahí estaba la radio, cuando él venía, como Danton era gran platicador, se paraban a platicar y llegaban platicando hasta las 12 de la noche. Y entonces él hay veces que venía aburrido del pueblo. Y entonces mejor iba a dar la vuelta por allá para no conversar. Porque ya sabía que las pláticas eran... Así fue como yo pude entrar a la radio apadrinado por Danton Fernández, cuando le fue a pedir oportunidad. Lo que le quiero contar es que los equipos eran así, pues, y entonces el que operaba, estaba polido. Debía tener una gran agilidad. Sí. Una gran puntería. Porque ahí en esa radio, en la CF, tenían cabina y también tenían tenían operador. Exacto. Sí. Entonces ya a partir de las 8 de la noche, se quedaba el locutor, se quedaba de operador. Y ya la programación cambiaba y era bastante juvenil, bastante música del día, ¿va? Exacto. Ahí en el podcast yo presento ahí una foto donde estoy ahí como DJ, pues. ¿En la Pantera? No. ¿O en la CF? En la CF. Sí. Lo que le quiero contar es que uno tenía que cambiar aguja. Exacto. Para
Y para también los a mí, discos, para los discos a mí me y tocó. para los comerciales. Así, Esa era la pregunta, ¿va? así a mí me Y tocó, no, entonces, no solo a usted, si después vino ya que en la cinta magnetofónica para ajá, sí. evitar el 78, esa fue la segunda, y tercero, el cassette. Pues había, en ese tiempo había lo que le quiero contar que había ese sistema, ¿va? Sí, También había la de carrete, ¿va? Había unos comerciales en la pauta, exacto. uno tenía ahí, los comerciales que iba a meter, ¿va? Número tal, y los acetatos le llamaban a los discos donde estaban grabados los comerciales que eran de aluminio y trabajaban en 78 revoluciones por minuto. Entonces, uno tenía que tener una gran agilidad para meter, y uno lo que le gustaba era meter en la pantera, era la pantera, ¡guau! Pero vos en Había medio, una pues sí, pantera, abría la llave y debería de tener una gran agilidad. la primera pantera fue YSB, donde trabajó Rolando Orellana y también Tito Carías. YSB cuando en 1969 con esa fuimos a México con Raúl Alfaro, YSB. Pues lo que le quiero terminar de contar a la anécdota, ¿va? ¿Sí? Cuando trajeron los equipos, porque ahí, como eran los mismos dueños de De KL, KL, sí, correcto. entonces trajeron el modernismo del cartucho. Cartucho. Ya era más fácil. Tenían los cartuchos, uno solo los metía y le daba play y abría la perilla. Exacto. Y entonces me acuerdo yo de que llegó una vez Tony Rodríguez. Pero es Toño Carnaval. Sí, sí. Ah, Que trabajaba en la Pantera. sí. Y entonces era amigo de No Gayala y de Polillo y de todos ellos. Pues. Y dijo, no hombre, dijo, de aquí hasta mi abuelita puede trabajar así con esos cartuchos. Dijo, porque la Pantera todavía trabajaba con acetatos y con carrete. ¿No? Ahí Entonces, la primer locutora fue Miriam Cuello. sí, En la, había otra radio, no sé si usted se acuerda, Radio San Miguel, 1340 kilohertz AM. Estaba a la par de la Casa Campo. Luego no se sé. trasladó para Usulután al comprar a mi padre YSJI. Yo soy José Infantosi, se trasladó a ser Yo soy Joaquín Aparicio, YSJA, como la Chaparrastique, las siglas son YSG, Yo soy Gilda, y la Pantera YSGH, Yo soy Gilda hija. Ya. Entonces, ahí está la historia ya de San Miguel. ¿No? Otra de las preguntas que les quería hacer, ¿cómo es que llegaba alguien que aspiraba a ser locutor o cómo reclutaban los elementos ahí de la radio? Porque la Chaparrastique ha sido una escuela de locutores que se han proyectado a la capital y allá pues todos han pegado, como Que han decimos. tenido éxito. ¿Qué estándares o qué es lo que había ahí? Pues Lo que ocurrió, una buena idea de mi padre, Joaquín Aparicio, de visitar el Instituto Nacional Isidro Menéndez, cuando estaba ahí frente a la librería del señor Sánchez, del profesor Sánchez, con el permiso de Vicente, director, del señor Vicente y don Goyo Zelayandía. Vicente Menéndez era el director, que le decíamos pistolita porque le hacía cada rato, y don Goyo el encargado de la disciplina para dejarlo entrar o no a uno si llevaba la jineta y el cincho bien brilloso. Pues ahí llegó y presentó pues esa nota que el director y subdirector estuvieron de acuerdo para que indagara con los cursos, ya sea quinto, cuarto, tercero. De ahí salió Aristides Pineda, Iván Leonel Zapata, Benjamín Argueta, David Chávez, para hablarle de los primeros 4 locutores que estaban combinados con YSHQ, Radio Progreso y Radio Chaparrastique.
Y operadores tenía en esa época como Jorge Cañas, Cañitas, Daniel Novoa era otro, Luis Alonso Hernández, que después se volvió empresario al comprar una radio allá en La Unión. También estuvo en la Carnaval, parece. Esa otra se nos quedaba, así la Carnaval. Efectivamente, por ahí estuvo también Julio Castro, que creo que usted lo conoce, que era operador deportivo de nosotros en YSKL, con Leo Villalobos. Tantos años han pasado, imagínense, 65. El viejo Quincho, aparte de ser el primer plantero, fue el encargado de hacer los retos deportivos a través de la Chaparrastica. Eso le iba a preguntar yo, ¿Sí? ¿quiénes lo patrocinaban en ese tiempo? Había uno, yo logré escuchar de Tienda Argentina. Tienda Argentina primero, antes era Tienda Gitana. Tienda La Gitana, ¿Sí? Tienda La Gitana. Ahí estaba su servidor que llegaban servicios sociales que daba vuelta. 50 centavos cobraban por cada uno. Le salía de gratis pagar a la radio porque cada día, de lunes a sábado, eran por lo menos 40 mensajes. Imagínense, a 50 centavos cada uno. Decía el otro, no, el peludo Nando, que usted lo conoció también, decía, aquí un servicio social que nos viene de Tienda Argentina, se informa a los familiares de quien en vida fuera el joven fulano de tal, que la misa se va a oficiar en la ermita tal, firma la directiva. Una de los chistes que ocurría por la equivocación, ¿verdad? O si no decía, se nos informa que se ha perdido una chanchita en este sector. No, es una huerfanita. O sea, ahí es donde aprendían a leer, supongo yo. Exactamente. Así era en la CF, había un programa de Casa Ruiz. La Casa del Pueblo. Casa del Pueblo. El propietario iba a pasar el programa, el señor Ruiz. Sí, pero eso era al principio. Pues ya después ya dejó. Ya después le tocaba ahí en turno. A mí una vez de castigo me pusieron en el turno. Y yo creo que por eso me retiré de la radio. Se retiró. Porque eran bastantes servicios sociales y solo se ponía dos canciones, 30 segundos por la canción. 2 canciones de la media hora o una hora. Y no pasaban los servicios sociales y los saludos, como eran pagados. Le tocaba a uno pagarlo, sí. El reclamo. El descuento. Y entonces ahí era donde por eso me decía tanto, lee, abrí bien la boca. Pero, ¿qué es lo que requería? Por ejemplo, los locutores que más trascendieron, según me está usted contando, fueron los que llegaron a reclutar de los centros de estudio. Sí, y más que todo los deportivos. Le contaba en la historia de cómo Danto Fernández llevó a Carlos Osorio. Estaba narrando arriba de un árbol ahí en el Oratorio San José un partido cuando él lo vio. El otro, Hugo Adiel Castro, vivía en la colonia Belén con su padre, el señor Castro, que vino de profesor de pintura a la escuela que está frente a donde Toño Durán, no es comercial, pero ahí estaba. Hugo Adiel Castro fue el primer cobrador y el que tuvo el primer programa deportivo, que lo grabó la presentación y despedida Leonardo Heredia, que un servidor lo llama igual, Antorcha Deportiva. Ahí estamos hablando de qué año. 1959. No, perdón, ya estamos hablando de 1962, cuando llegó Hugo Adiel Castro y había ahí también un pequeño teatro donde cantaba Hugo Adiel Castro, cantaba muy bien y mi padre lo acompañaba con la guitarra.
Era bastante artística Sí, la radio en ese exactamente. tiempo. Llegaban de la renovada Ofelia Herrera, ahora no es escuela, sino que es un centro de estudios. Llegaban del ININ también a hacer sus programas, efectivamente, de los colegios y también a dar programas, por ejemplo, de ortografía, de redacción, todo eso. La radio para eso es, la radio es cultura. Escultura, ¿verdad? Pero también habían locutores que iniciaban y no tenían mucho. Más que todo los deportivos, se ha fijado que pegaron en la capital. Ah, sí, correcto. Exacto. O José Alfonso Romero, que estuvo en Radio Cadena YSKL. Bueno, Carlos, primero fue Danto Fernández, segundo Hugo Adiel Castro, tercero Carlos Osorio, cuarto Iván Leonel Zapata, quinto Ismael Nolasco, sexto estaba el Marco Antonio Guevara, que después se hizo abogado, y Héctor Carmona Rogel, es desde acá de Oriente, que también tuvo buen éxito en San Salvador como locutor comercial. Para hablar de algunos, y Paco Brizuela Flores, es de acá de San Miguel también, el que grabó el grito de gol de KL, es Paco Brizuela Flores. El Cuto Brizuela. Sí, el Cuto Brizuela, sí. Y Mauricio Saade Torres. Ese se nos escapó, se lo presentaba en esa foto donde estamos con Raúl Alfaro, que era el director. Ha pasado mucho tiempo, imagínense, 1967, ahí usted lo puede ver, Raúl Alfaro, Roy Archila, que ayudaba con la sección deportiva del Diario de Hoy, Mauricio Saade Torres, Mario Edgardo el Chamaco Alfaro, Lito Rodezno, aquí el que falta es Pepe Echeverría, y un servidor, Ernesto Aparicio. Además, no estaba con nosotros Alfredo Aguilar Umaña todavía, sino que el que llegó fue un gran arquero de Firpo y que jugó con el Municipal de Guatemala, que tenía una excelente voz, Werner Ortiz Osbacher. Era otro de los integrantes del circuito YSR en esa época, ¿verdad? De ahí Raúl cerró el señor Boris Eserki el deporte en circuito R, que lo combinábamos con Radio Éxito los miércoles. Ahí ya estábamos con Carlos Osorio, que estuvimos por ahí un tiempo. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando de 1972. 1967, 68, 69, todavía estuvimos con circuito ISR, pero le daba más dinero las novelas, el circuito R que el deporte. Después ya usted sabe que el fútbol es el deporte que tiene la mayor cantidad de adeptos, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y el primero que mostró esa gran calidad como narrador y comentarista fue el gran viejazo de Cojutepeque, Miguelito Álvarez. ¿Y usted en qué edad se inicia ya en lo que es la narración deportiva? Le digo, 1963, a los 16 años. A los 16 años. 16 años, ya iba al estadio, ¿cómo se llama? Juan Francisco, no, al estadio Barraza, ya eran los partidos en el estadio migueleño, que por cierto inauguró la licenciada Leti de Hernández, era la alcaldesa de San Miguel. En su época se construyó el estadio y el terreno fue donado por el suegro de un buen amigo mío, el doctor dentista Luis Ramos Bermúdez. ¿Y recuerda usted qué partido fue el que narró? Bueno, en esa época narramos 11 Municipal contra Águila, cuando jugaba Tarcisio Rodríguez, estaba en el equipo de 11 Municipal, el arquero era Raúl Magaña, los jugadores como Ricardo Eguizábal, Pecas López, que por cierto, el que comentaba era Óscar René Ayala, y estaba narrando Iván Leonel.
un gol del Municipal, gol de 11 Municipal, y entonces, y no decía quién lo anotó, ¿verdad? Y entonces René Ayala dice, gol, bonito gol, no lo Pero vimos, no lo pero vi. bonito. Esa anécdota yo la escuché. Exacto, hay varias. Sí, hay varias anécdotas. Cuando el técnico despidieron al técnico de Club Deportivo Águila, se iba a ir Víctor Manuel Ochoa, ¿va? Sí, sí. Y entonces hablaba, el que venía era Silas da Silva, que fue el que trajo a Antonio David Piño, y había un exjugador de Dragón, Cháchara, Julio César Madrid, que le habló por teléfono, ¿va? Para exponer. Hay un técnico aquí en Oriente que tiene mucha calidad, ¿va? Y Oscar René escuchando, y le dice, ya te conocí, Cháchara, vos sos el que estás hablando ahí. Deja que la afición reconozca tus méritos, Cháchara. Hay muchas anécdotas. Tenían un programa ahí en la CF con Danton Fernández. Y también un programa en el, ¿cómo se llama? Driving Milian. En el Driving Milian. Ahí me iba a dejar mi madre para que le ayudara a comentar a Oscar René. Sí, pero era más comentarista que narrador deportivo. Él era comentarista y tenía la venta de carne asada ahí en la entrada del estadio, sí, riquísima. Cháchara, ¿cómo se llamaba? Oscar René Ayala. No, el cafetín. Ah, sí, el Cháchara, usted lo dijo. Cháchara, ¿verdad? Sí. Y el hijo de él es directivo del Club Deportivo de Aragón, el licenciado René Ayala, sí, en la actualidad. Por cierto, qué buen momento atraviesa de Aragón. El domingo le toca ir al pueblo de La Duda, a Cacaopera, a jugar con el Club Deportivo Pipil, pero está en el segundo lugar con 20 puntos en el grupo B, que Sensunte Cabañas es primero con 21, Mauricio. Está bien. Otra de las historias que quería yo tocar en estas historias de la Perla de Oriente es cómo la Radio Minuto La Pantera trajo voces como de Sergio Gallardo, que fueron los que Eso fue fundaron la femenina. A través de mi hermano Jaime Aparicio, y también Quincho tuvo que ver para la traída de Sergio Gallardo. El que fundó la femenina no fue Willy Maldonado, sino que Leonardo Heredia. Él fue el que la fundó y le dejó el cuarto de grabación también. Estaba en el edificio Palomo en San Salvador. Era un grande Leonardo Heredia, como Francisco Medina Funes, como Roberto Castañeda, como Alfredo Aguilar Umaña, grandes voces de nuestro país. También escuché varias identificaciones de la radio Minuto La Pantera de Tito Carías. Exacto, y de la Chaparrastique también. Tito Carías, que junto, el otro que se me escapaba, que hace un momento lo expresé, Rolando Orellana, tenía una buena voz, estaban en YSB primero. Después Rolando se fue para los Estados Unidos, allá falleció creo que el año anterior, una gran voz, la de Rolando Orellana, y usted recuerda cómo le pasó a Tito Carías, cómo dejó pues este valle de lágrimas. Sí, sí. En una mala praxis en el Seguro Social, en el Hospital de Seguro Social, ¿no? Y bastante joven, ¿no? Otro grande se me escapaba, Omar González. No sé si algún día lo escuchó. Omar González, que fue fundador de Radio Cadena YSKL, con don Manuel Flores, con Leonardo Heredia también. Él también estuvo aquí en la Chaparrastique. No, Omar, reconociendo su gran calidad, ¿verdad? Y tuvo una agencia de publicidad atrás del Hotel Camino Real, una voz exquisita que se parecía a la de mi padre, Joaquín Aparicio. Y otra de las preguntas, ¿Sergio Gallardo vino en calidad de asesor o...? A usted lo dijo ya, asesor. A quien no es que lo trajeron de Guatemala, como aclaró
No. una vez. Aquí a la, Pues sí, a Pantera. la radio vino a mostrar la manera en que laburaba en la femenina y a darle tips para que los muchachos agarraran y lograran desarrollarlo a través de la Pantera. Que por cierto, la primera fiesta con mi madre la llevamos a cabo en el Círculo Estudiantil de San Miguel cuando el director era Roque Guillén. Primero les hizo un par de fiestas a la Chaparrastique, después fue la de la Pantera con la orquesta, la orquesta Casino, Fiebre Amarilla y Hielo Ardiente. Ahí se eligió la reina de la Pantera y el rey feo. Así que hay mucha historia. Y lo que queda, el Campirano. El Campirano. Ahí pues hay una leyenda urbana de Aniceto Molina. ¿Cuál fue la relación de Circuito Radiofónico de Oriente con Aniceto Molina? Qué bueno, es que mi hermano Joaquín fue el que lo trajo. Y un día su servidor estaba en la oficina pasando un programa para YSU, programa deportivo. Y me aparece después de la puerta Aniceto Molina. Qué bien está usted pasando ese programa. Me dijo, en el desayuno lo que él comía son huevos de tortuga y conchas. Imagínense, en el desayuno, ahí se quedó en la Cuarta Avenida Sur 304, lo alojaba mi hermano, que fue el que lo trajo, Joaquín Aparicio. Y esa leyenda urbana de que aquí vivió en San Miguel. Exacto, sí, hay una canción que no sé si la has escuchado, de un hijo que tuvo aquí en San Miguel, el Garrobero, y que le decía que no fuera igual que su padre, ¿verdad? Que le gustaban mucho las heladas y el agua ardiente, y que en cada puerto, como que era capitán de barco, dejaba un hijo. Y que le gustaba el pollo campero. Exacto, así sí. dice, Sí, el hijo del Garrobero, hay otra también. está. Y hay varias canciones dedicadas a San Miguel, el Garrobero y el hijo del Garrobero. Exactamente, fue un gran músico. No sé si recuerda a los Teenagers, que también son de Colombia. Y a uno que la Comisión de Ética y Estética Radial suspendió la canción que se llamaba La Inyección. Era una cumbia. Ah, de veras. Sí, en esos años del 64 en adelante, cuando también nació una gran canción de Alberto Cortés, Mi árbol y yo. Mi árbol y yo. Todavía suenan esas canciones. Él y Facundo Cabral fueron extraordinarios. Y decía Alberto y Facundo, los argentinos cuando llegamos a los 40 somos perfectos. ¿Por qué? Porque cuando está relampagueando es que Dios nos quiere tomar fotos. Yeah. Bueno, Neto, hoy nos vamos a ir a la capital. ¿Va? Cuando llega usted a San Salvador, ¿a qué radio llega? A Circuito ISR en 1967. Era la foto que le mostraba con Raúl Alfaro, que era el director del programa deportivo. Entonces estaba Mauricio Saá de Torres, Mario Edgardo el Chamaco Alfaro, Lito Ronesno, Werner Ortiz Soisbacher, y el operador, no se me olvida, era Ruf Bonilla, y también era Bustillo, que creo que usted lo conoce. A Bustillo, que se acaba de retirar a los casi 80 años. Parece. Era operador todavía de la Radio Corporación KL. Ahí estuvimos en Circuito YSR, que era conocida más que todo por las novelas, ¿verdad? Sí, sí. Después pasó a YSKL. Exacto, de Circuito R 1970 pasamos a Radio Cadena YSKL porque Raúl Alfaro se fue como director. Estábamos ahí, el hijo favorito de él era José Roberto Aquino, hoy alcalde de Sonsonate, que lo mandó a trabajar a Guatemala con Willy Galán Palomo, allá a Guatemala. Y ahí en KL, pues,
En esa época narrábamos todos los deportes casi, Mauricio, con Raúl Alfaro, con Hugo del Castro, con Carlos Osorio, con Lito Rodesno, con efectivamente Pepe Echeverría, Meme Montes en Santa Ana, aquí Iván Leonel estaba en Oriente, Ángel Orlando Ochoa, se me olvidaba, El el pibe pibe Ochoa, que estuvo en CF también por acá. también estuvo. Sí, estuvo en CF. Y Mael Nolasco, Ismael Nolasco estuvo un rato en KL, también Julio César Piedrasanta, Julio César Tobar, JC Piedra Santa. sí, y mi buen amigo y compadre Tomás Coreas, Tom Coreas, padre. Fuimos compañeros en KL cuando estaba en la Cuarta Avenida Sur con Roberto Aquino y un servidor, éramos los hipotes en esa época. Y el cipote Aquino, ¿por qué le decían así? Pues, siempre Era el más hipote. sí, siempre buscaba un sobrenombre. Raúl, por Ah, ejemplo, le puso Escopeta, Escopeta Osorio. A Hugo Adiel, el magnífico Castor, ¿verdad? Y Chalío fue el que cuando iba a pasarme con un comercial, ¿verdad? Se le había olvidado cuál es la pila. Y entonces, Neto, Neto, ¿cuál es la pila? Y ahí me y quedó ahí Neto, viene el Neto. neto neto. Sí, gracias a don Chali. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Eso es la chaparra, lo que la afición comenta, pero a mí lo que me tiene cuenta es sintonizar Radio Chaparrastique, la señora emisora. Y Yo, ese Logan, ¿quién lo ese eslogan, fíjese que no, salió así? así de repente, porque hasta Toño Durán a veces me lo dice. Y cuando estábamos en YSU teníamos otro eslogan, de verdad, ¿cuál era? Bueno, Radio Chaparrastique teníamos una. En Mundo Deportivo era el otro eslogan que teníamos y el de Gol de KL, ahí donde hay deporte. Ahí está la poderosa. Últimamente, usted tuvo una intervención cuando fue la Copa de Oro. Ahí pues lo reconocí por la bopa, porque Mm. ahí no toman al que hace las preguntas y no solo al bolillo tenían ahí Al Bolillo y a Darwin Serén. y a Darwin Serén. Y entonces usted los corrigió bien diplomáticamente que Darwin Serén no eran no era el único que había jugado 100 partidos. ¿Cómo era ahí la Sí, trivia? sí, efectivamente, porque el que tiene mayor número de partidos es Jorge Mágico González, con 120 partidos con la selección, y le sigue Francisco Jovel con 107 selecciones, y el Ramón, el que le pega todo lo que se mueve, o que le pegaba Faguaga, con 102 partidos. Con ese iba a empatar y le dije, tienes la capacidad para hacerlo a Darwin Serén. Según mis cuentas, el partido que lleva a llevar Darwin Serén es el 101, número 101, para en el siguiente empatar con Ramón Faguaga. Y entonces fue cuando le dije a Hernán Darío Gómez, que después conversamos, que no lo decía por gusto, sino que son 50 años y más de estar trabajando en el deporte, y que llevaba junto al doctor Gómez Vides de Santa Ana la cantidad de juegos que tenían los jugadores en la selección. Por eso le digo, hoy pregunté de Juan Francisco Cariota Barraza, 64 partidos y anotó 24 goles con la selección. Sí, porque lo estaban vendiendo como que Darwin Serén era el primero que hacía Exactamente. 100 Uh-huh. partidos. ¿Verdad? Ahí usted le... Y les dije que debutó en noviembre de 1976 contra el Vitória Setúbal de Portugal. Fue el primer partido de Jorge Mágico González. Ahí le hizo la corrección. ¿No? Una aclaración, ¿verdad? Que Sí, una aclaración. me felicitó Hernán Darío Gómez. Aclaración, corrección, porque ellos lo estaban vendiendo como que era el primero que jugaba 100 partidos en la selección. Exactamente. Y así, yo creo que ese fue el motivo por el cual presentaron ahí a Serén ahí a la par del bolillo.
Sí, lo que se me olvidó fue felicitarlo por su hermano Oscar y por su hermana Brenda Serén, que sigue trabajando muy bien en el Atlas de México y que estuvo presente en el Juego de las Estrellas que jugaron contra Contra el Barcelona femenino, que hoy ganó 7-1. El Anda. femenino, no el masculino. Sí, sí. Todavía no han sacado, nos ganaron porque se inventaron un penal. ¿Cuál? Si fue 4-1 que le metió el Sevilla que dirige Matías Almeida. Sí, sí. Otra de las preguntas que quería hacerle, ¿a cuántos mundiales ha ido a narrar? Bueno, hemos narrado varios desde 1982, pero el único mundial que he estado presente en 1998 en París, Francia. Ahí tuve la oportunidad de ir con Jaime Lachelona Rodríguez vía Air France, que nos llevó en clase ejecutiva y que tuve la oportunidad de ir a Marsella a ver el partido entre las selecciones de Argentina y Holanda, la gran final entre Francia y la selección de Brasil con el grande de Zinedine Zidane, ¿verdad? Y tuve la ocasión de estar ahí en Montmartre, en una iglesia extraordinaria, donde estuvimos ahí con el doctor, un mexicano que hace programas risibles, muy bueno, por cierto. Efectivamente fue en ese mundial, pero en KL, acuérdese que en 1982 España se compraban los derechos y se transmitía desde acá. A Argentina, 86 fueron Raúl Alfaro y Carlos Osorio. El 82 también a España fue Hugo Adiel Castro a transmitir en KL, pero se hacía un formato vía cercano, la unión de las emisoras de Honduras, de Panamá, de Guatemala y de Costa Rica, vía cercano, que fue algo extraordinario. Fenomenal. Y hoy pues... Estuve en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1968, en Medellín, Colombia, donde conocí a los atletas cubanos, a los mejores que han habido. Y hoy la radio, don Neto, yo he escuchado, creo que a Beltrán Bonilla, vea la tele y escúchelo en KL. Eso lo expresaba Carlos Osorio hace más de 20 años. Carlos Escopeta Osorio, con el cual nos reunimos allá en Washington el 2007 para transmitir un partido entre nuestra selección y la selección de Trinidad y Tobago. Él concluyó su trabajo en Radio América de Washington, donde lo llevó el gran amigo Elías Polillo, migueleño también. Bueno, Neto, ya hablamos de todo, no sé si se queda algo en el tintero. No, que están perdiendo los Yankees de Nueva York ante los Azulejos de Toronto. La pregunta que le iba a hacer y que me he escapado, usted fue el locutor de cabina. Sí, de cabina. O sea, presentaba canciones. Exacto. Y daba la hora. Tenía el programa, no sé si se acuerda, de venta de maderas El Pinalito, que presentaba tangos en esa oportunidad. En la Chaparrastique. Sí, en la Chaparrastique. Sí. Y Danto Fernández, se me escapaba, tenía el programa de las clásicas, de orquestas clásicas por Calixto Kilovatio, su servidor y amigo. ¿Verdad? Tienda y pupusería. Elizabeth también presentaba otros programas y me tocaba en las notas sociales de Tienda Gitana, ahí es donde uno empieza a poder hablar. Aprender a leer. ¿Y cuándo fue que se incorporó el teléfono de disco en la radio? Para que los oyentes ahí solicitaran las canciones. Ya en 1963 había, porque anteriormente el 59 era el de Magneto. El de Magneto. Sí, que usted lo pedía a Antel. Por favor, el de la radio era el de la casa 256, nunca se me olvida. Y ahí ya le pedía la canción
el fulano o la fulana. Exactamente. Con Y saludos para fulano de tal. acuérdese que estaba también el hermano del doctor Carlos Águila, que pasaba el programa de Arsenal Deportivo de Luis Ayala, donde todo el mundo se la cala, Alma de México. Ahí también habían dedicaciones. Dedicaciones. Y lo tuve en la 1270, allá donde hoy están la Pantera y la Chaparrastique. Y mi madrecita me decía, porque no teníamos teléfono ahí, ¿verdad? Sino que el intercomunicador, ya no sigas molestando, me dijo, que ya me quiero dormir. No, hombre. O sea que tenía que despelarse ahí para... Sí, porque ahí le puse a ese terreno, era como el paraíso terrenal, fue el sobrenombre que le puse, porque había limón pérsico, limón indio, papaya, aguacate, sandía, lo que se imagine, y hasta una vid sembró mi ruco. Y el colochón de la Chaparrastique, ese es otro que se me escapaba. El colochón de la Chaparrastique tenía el programa cómico, en la época también del Viejo Quincho. De los primeros cómicos Sí, de aquí acá del Salvador. en Oriente. No, ya había muchos antes, acuérdese ya había. del Chele Ávila. Del Chele Ávila Pero nunca... salían en la radio. En radio, en YSU salía Chele Ávila, tenía también Aniceto Porcisoca y Paco Medina Funes, don Paco Mucha Plata. En circuito YSR estaba el señor Saavedra, que también era cómico. Y, Pánfilo, puras cachas. exacto, y doña Teréfora. Y también los Picapiedra. Y Crisantemina Siempre Viva e Ipecacuana, que decía que Raúl Alfaro tenía una hacienda en Chalatenango con angustiados de hambre, eran el ganado que tenía. Era la raza. Bueno, Neto, si hay algo más ahí que... No, ya hablamos bastante. Ya hablamos bastante, vamos, Neto. Con tal que no cansemos a nuestros amigos que están pendientes de Radio Rubio. Eso sí, mañana juega Ciber Rubio. Ciber Rubio, sí. A las 6:30 contra Atlético La Paz. Y a las 8 de la noche juega Abogados contra los Romeros. Ahí estarán frente a frente la Perica Benítez y William Reyes. Una final anticipada. Sí, y William Reyes por el equipo de Atlético Los Romeros. La planilla de Don Cara, mira. Ahí esos dueños se bolsean con ganas. Exacto, pero el Ciber Rubio ya empató. Sí, no, y tiene una victoria. Ya tenemos 5 puntos. Exacto. Una victoria y 2 empates. ¿Esta es la 9ª fecha o la 8ª? La 9ª. La 9ª. Ya solo nos van quedando de esta vuelta 5 partidos. 5 partidos le quedan. Ahí está siempre atento el coronel Valle Silva. Sí, ahí está, ahí con Mr. Guevara, Armando Guevara. Armando Guevara. Son los encargados. Ahí antes era Danilo Fernández. Danilo Fernández, sí. Dios en gloria lo tenga. Sí, bien administraba la liga, que nunca hubo problemas así que no se resolvieran. Jugó como portero, igual que el padre, Danto fue arquero. Danto fue arquero. Sí, pesaba 110 libras, pero ahí estaba en la portería. Y Danilo jugaba baloncesto también. Sí, baloncesto, sí. Le quitaron el campeonato al equipo de mi hermano, al Taller Jovel, con el equipo del Centro de Telas. Ahí jugaba Danilo. Le quitaron el título después de más de 10 temporadas de ganarlo Taller Jovel, que lo manejaba mi hermano Jaime. Le mandaba jugadores de San Salvador. Fabio Hércules y Armando Torres fueron los primeros que le envié. Cuando vieron a Fabio Hércules, un chiquitín, decían, todos lo silbaban. Cuando lo vieron jugar, lo aplaudieron. Era súper ratón. Yo vi a su hermano Jaime cochar al Colegio Marista. Así también. Basquetbol. Sí. Ahí andaba él, ahí. Y fui técnico de Lenin también, de basquetbol y de fútbol.
Y de fútbol también. Sí, clasificamos a una final de colegial y varios salieron ahí para Dragón. Y Bien. antes fui profesor de la Ofelia Herrera y de la que queda enfrente a Linin, ¿cómo se llama? La... Romero Albergue, ¿no? No, la que... Dolores era aquí, Cerrete. Dolores Cerrete. Ahí las profesoras y profesores se enojaban conmigo porque cuando yo llegaba, los alumnos se salían de la clase para la clase de educación física porque formé un equipo que no le pudo ganar nadie de las escuelas, al de la Dolores Cerrete. Bueno, pues don Neto, hasta aquí vamos a llegar porque está sonando ahí el teléfono de Radio Rubio. ¿Alguna canción han de querer, bro? Exacto. Gracias, Mauricio, por esta oportunidad que hemos tenido. Gracias al Todopoderoso y será en otra oportunidad. Hasta la próxima, amigos.